Querida comunidad de fe, qué gozo saludarlos nuevamente en este espacio donde cada viernes nos detenemos a mirar las noticias no solo desde la óptica de los hombres, sino también con los ojos de la palabra. La invitación es siempre la misma: abrir nuestro corazón y nuestra mente para discernir lo que ocurre en la historia humana a la luz de la historia de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que está dando la vuelta al mundo, y que ha conmovido a creyentes, arqueólogos e investigadores: un incendio forestal, que a primera vista parecía solo una tragedia ecológica. Se convirtió en una ventana que nos permitió mirar de nuevo a la ciudad bíblica de Betsaida, aquella que escuchó las palabras de Jesús, aquella que vio sus milagros, aquella que fue hogar de sus discípulos. Todo comenzó hace pocas semanas, cuando un incendio se propagó por la ribera norte del mar de Galilea, en la zona conocida como la Reserva Natural de Betella. Las llamas consumieron una parte importante de la vegetación, pero en medio de la destrucción, los arqueólogos observaron algo inesperado: la tierra quemada dejó al descubierto estructuras, muros y fragmentos de lo que parecía ser una ciudad antigua. Aquello que por siglos había permanecido oculto bajo maleza y raíces, de repente apareció ante los ojos de la ciencia y la historia. Los investigadores, liderados por el Dr. Mordechai Aviam, confirmaron lo que muchos venían sospechando desde excavaciones iniciadas en 2016. Estábamos ante las ruinas de la verdadera Betsaida. ¿Por qué este hallazgo es tan importante? Porque Betsaida no es un nombre cualquiera en la Biblia. Es un lugar con profundas resonancias espirituales. El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 44, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. No se trata de personajes secundarios, sino de los primeros discípulos de Jesús, aquellos pescadores que dejaron sus redes en la orilla del mar de Galilea para seguir al Maestro. Betsaida fue su hogar, su punto de partida. También fue el escenario de milagros. En Marcos 8:22 al 25 leemos cómo Jesús sanó a un ciego en Betsaida, tocándolo 2 veces hasta que pudo ver claramente. Es decir, la ciudad representa un espacio de encuentro, de fe, de sanidad y de llamado. Sin embargo, también hay un matiz doloroso en su historia. Jesús mismo pronunció palabras de juicio sobre ella. En Mateo 11:21 dice: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo se habrían arrepentido en cilicio y en ceniza». ¡Qué misterio tan profundo! Una ciudad que fue testigo de la gloria de Dios encarnada, pero que no supo responder con arrepentimiento y fe. Así, Betsaida se convierte en símbolo de oportunidad y advertencia. Ahora, siglos después, los arqueólogos caminan entre las piedras que fueron testigo de esos días. Según reportó de Jerusalén Post y Arqueonios, el incendio dejó visibles restos de una iglesia bizantina, probablemente construida sobre el lugar donde se recordaba la casa de Pedro y Andrés. También se han encontrado muros, habitaciones y cerámicas del siglo I, que confirman la vida cotidiana de una ciudad activa a orillas del lago. Todo esto da más fuerza a la teoría de que el sitio conocido como El Araj es la verdadera ubicación de Betsaida, en contraste con la hipótesis más antigua que apuntaba al lugar de Etel, situado en una colina más lejana del agua. La discusión arqueológica se inclina ahora hacia El Araj como la opción más plausible, precisamente porque coincide con la descripción geográfica de los evangelios. Betsaida estaba junto al mar, accesible a pescadores. Y no tierra adentro. Pero más allá de la arqueología, este hallazgo nos invita a reflexionar espiritualmente. Pensemos un momento en lo que significa que el fuego, que destruye y consume, haya sido la herramienta que quitó el velo del tiempo para mostrarnos de nuevo a Betsaida. ¿No es acaso una metáfora de cómo Dios, aun en medio de lo que parece juicio o dolor, puede abrir los ojos para revelar verdades escondidas? El profeta Isaías nos recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8 al 9, y aquí lo vemos ilustrado en la historia. Un incendio que parecía pérdida se transformó en revelación. Al recorrer la Biblia, descubrimos que Betsaida ocupa un lugar muy particular en la memoria del Evangelio. Allí no solo vivían Felipe, Andrés y Pedro, sino que también fue el sitio al que Jesús llevó a sus discípulos para apartarse y donde ocurrió la multiplicación de los panes y los peces, según Lucas 9:10 al 17. Imagínense el poder de ese relato: 5 panes y 2 peces que, en manos de Jesús, se transformaron en alimento para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños.
Y todo esto sucedió en las inmediaciones de esta ciudad que ahora, siglos después, vuelve a hablar por medio de sus piedras. ¿Qué nos dice hoy Betsaida? Nos dice que la historia bíblica no es un mito, sino que está anclada en lugares concretos, en ciudades reales, en vidas palpables. Nos dice también que los juicios y advertencias de Jesús no eran palabras vacías, porque efectivamente Betsaida fue olvidada y sepultada, como si el tiempo mismo confirmara las palabras del Maestro. Y nos dice, sobre todo, que Dios sigue revelándose en la historia, incluso utilizando el fuego de un incendio para que podamos recordar lo que su Hijo hizo allí. Algunos arqueólogos señalan que la iglesia bizantina hallada en el Araj coincide con lo que Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, mencionó como la iglesia de los apóstoles, construida sobre la casa de Pedro y Andrés. Si esto se confirma, tendríamos una de las evidencias más directas de la memoria cristiana primitiva sobre los lugares del ministerio de Jesús. Imaginemos lo que significaba para los primeros creyentes edificar un templo sobre la memoria de aquellos hombres que caminaron con Jesús. Era un acto de fe, de continuidad, de herencia. Y ahora, siglos más tarde, podemos ver sus restos y sentir que seguimos siendo parte de esa misma historia. Aquí es donde la exégesis se hace necesaria. Cuando Jesús pronunció su «ay de ti», Betsaida, lo hizo en un contexto de ciudades que habían sido privilegiadas con su presencia pero que permanecían indiferentes. No se trataba de una maldición caprichosa, sino de un dolor profundo, ver la dureza del corazón humano frente a la revelación divina. En ese sentido, Betsaida representa no solo un lugar geográfico, sino una condición espiritual. El apóstol Pablo lo resumió en Romanos 2:4 cuando escribió: «O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Esa fue la oportunidad perdida de Betsaida, y es la advertencia para nosotros hoy. Volviendo a la noticia, es impresionante cómo los medios seculares reconocen la relevancia de este hallazgo. The Jerusalem Post, Haaretz y Arqueo News informaron con detalle los descubrimientos, señalando la importancia de este sitio no solo para la arqueología, sino también para la fe. Y es que cuando la tierra misma confirma lo que la Biblia ya había dicho, la línea entre la historia y la fe se vuelve más delgada. No podemos decir que necesitamos pruebas para creer, porque la fe es confianza en lo que no se ve, como dice Hebreos 11:1. Pero cuando esas pruebas aparecen, lo que hacen es fortalecer nuestra convicción, no porque no creyéramos antes, sino porque vemos cómo las piedras claman, tal como Jesús dijo en Lucas 19:40. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Queridos oyentes, pensemos juntos en la relevancia profética de lo que estamos viviendo. Hace 2000 años, Jesús caminó por estas orillas. Sus palabras resonaron entre las casas de Betsaida, y sus milagros alimentaron multitudes allí. Hoy, cuando la ciencia desentierra esas piedras, sentimos que el regreso de Cristo está más cerca, porque las señales se multiplican y los recuerdos del Evangelio vuelven a emerger. El hecho de que esto ocurra en nuestros días no es casualidad. Es un recordatorio de que vivimos en tiempos en los que la palabra escrita, la palabra vivida y la palabra cumplida se entrelazan ante nuestros ojos. Quiero dejarles una invitación final. Al contemplar la historia de Betsaida, no nos quedemos solo en la fascinación arqueológica, sino que preguntémonos, ¿qué haría Jesús si viniera a nuestra ciudad hoy? ¿Qué diría de nosotros? ¿Se alegraría por nuestra fe o lamentaría nuestra indiferencia? La advertencia para Betsaida fue clara. Haber visto milagros y no responder con arrepentimiento es una de las mayores tragedias espirituales. Que no nos pase lo mismo. Abramos los ojos, como aquel ciego sanado en Betsaida, y pidamos a Jesús que toque nuestra vida una y otra vez hasta que podamos ver con claridad. En conclusión, esta noticia nos recuerda que la historia y la fe se abrazan en la tierra de Israel. Nos recuerda que Dios puede usar incluso un incendio para traer a la luz lo que estaba oculto. Y nos recuerda que las palabras de Jesús siguen vigentes, el reino de Dios se acerca, y cada hallazgo arqueológico, cada confirmación histórica, es una invitación a creer más firmemente. Amada comunidad, los invito a reflexionar, a comentar lo que piensan sobre este hallazgo, y sobre todo, a orar para que la luz de Cristo brille en nuestros corazones como brilló hace siglos en la tierra de Betsaida. Las fuentes que nos informaron de este hallazgo incluyen The Jerusalem Post, Haaretz y Arqueo News, junto con la tradición bíblica recogida en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que la gracia del Señor los acompañe,
que la historia de Betsaida no sea solo un dato para ustedes, sino un llamado a la fe viva. Y recuerden, así como las piedras de Betsaida hablan hoy, un día veremos al Señor cara a cara y ya no necesitaremos arqueología ni pruebas, porque estaremos en su presencia. Nos despedimos hasta el próximo viernes, pero con el corazón encendido y con los ojos puestos en aquel que sigue escribiendo su historia en medio de la nuestra. Que Dios les bendiga grandemente.